Mi nombre es Almacelia Galindo Núñez. Soy, a diferencia de las cápsulas que hasta ahora han visto, pues yo soy más del lado de la investigación que de la práctica en la cultura digital. Entonces, actualmente soy investigadora independiente, obviamente en busca de depender de alguna institución, siempre buscando oportunidades, pero esto es porque acabo de egresar hace poco del doctorado. Sin embargo, ya tengo unos años, más o menos 3 años, que pertenezco a un grupo de investigación que se llama Juventudes y Tecnología Digital o Jóvenes y Cultura Digital, y pertenece al Seminario de Investigaciones en Juventud de la UNAM. Entonces, la UNAM tiene este seminario ya hace una década, más o menos, y ofrecía primero cursos para capacitar a investigadores jóvenes que estaban investigando jóvenes, ¿no? Ahora estos investigadores jóvenes, pues ya no estamos tan jóvenes, pero una de las líneas que surgió de ahí era la cultura digital y no había como un espacio como tal o no había como una rama de investigación como tal. Entonces, el grupo en el que yo participo, en realidad es un grupo muy horizontal, así que todos somos investigadores independientes. Algunos los acoge alguna institución, algunos están en un digamos, momento transitorio de ser estudiantes de maestría o de doctorado, y en realidad pertenecemos, o este grupo está alojado dentro del SIC de la UNAM. Entonces, hace poco tuvimos un seminario que es en el que nos conocimos, y este año va a estar el seminario de jóvenes que investigan jóvenes. Entonces, pues es un grupo bastante activo. Nosotros hacemos nuestras actividades, digamos, de manera autónoma, y nosotros generamos el programa, nosotros vamos proponiendo invitados. En alguna ocasión alguien dice, ¿sabes qué? Traigo un tema y me gustaría que nos escucháramos. Entonces es un grupo como en el que todo el tiempo estamos proponiendo algo, en el que todo el tiempo estamos teniendo invitados y tratando de actualizarlo, ¿no? Leer un texto, comentarlo. Entonces, algunas de nuestras sesiones son abiertas, otras son solamente para el grupo, algunas son sesiones de trabajo, y pues hay bastantes planes a futuro, ¿no? Que obviamente, como todos, se han parado por la pandemia, pero digamos que ese podría ser como mi bisagra más cercana hacia la cultura digital. Hola, qué padre. Entonces ya es un colectivo que tiene ya un grupo, ya tiene ya trabajo, una historial pues de trabajo. Se ve interesante, ¿no? Suena interesante que sea tan variado. ¿Y sí, cómo ha sido? Pues, ¿adelante? No sé, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia de trabajar en este tipo de grupos? Pues la verdad es que de repente el doctorado, y para quienes hayan pasado como por un proceso académico de este tipo, sabrán que los doctorados se vuelven como procesos un poco solitarios, ¿no? Y un poco individualistas. De repente yo les decía a mis amigas, hasta te vuelves monotemático, ¿no? De lo único que sabes y de lo único que puedes hablar es de tu tesis, y es o porque estás muy apasionado con ella o porque estás muy trabado con ella, pero el caso es que se vuelve un poco complejo hasta vivir este proceso, ¿no? Tanto en compañía como en soledad. Es un proceso que siempre es complejo, que te cambia la visión, que desafortunadamente no puedes pasar de noche, por lo menos en ciencias sociales, que bueno, mi doctorado es en estudios socioculturales, creo que no lo mencioné, pero no puedes pasar de noche, pues este proceso de cambio. Entonces el grupo, en realidad nos conocimos cuando fuimos a un congreso que se llama un seminario internacional de estudios sobre juventud, que se hace cada 2 años en el Estado de México. Entonces ahí nos conocimos, digamos que este pequeño grupo inicial, que andábamos perdidos entre otros grupos, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba en Jóvenes y Educación, otra chica estaba en Jóvenes y Culturas Contemporáneas, es decir, estábamos como desperdigados un poquito, pero lo que nos unía era la cultura digital. Entonces, cuando en conversaciones ya menos formales, fuera del seminario, planteábamos esta idea de, es que los jóvenes están en el mundo digital, es que los jóvenes son parte de la cultura digital, es que ellos utilizan las plataformas sociodigitales probablemente más que ninguna otro grupo humano en este momento, o por lo menos hacía en el 2017, si no estoy mal, y no había dentro del SIC una línea de investigación. Entonces, a mí me pareció un salvavidas, esa es la expresión que yo te podría decir, porque
porque el crear el grupo, el trabajar en equipo, el compartir tu investigación que ya has compartido 1000 veces, refresca un poco. Y además que en este grupo en particular, lo que yo agradezco es que el trabajo se hace así, colectivo, cooperativo, con toda la ideología de la que deviene la cultura digital, ¿no? Que es el horizontalismo, que es la cooperación, el trabajar en colectivo. Entonces, para mí es una experiencia muy grata porque no solamente crecí como investigadora, sino que creo que todos en este grupo de trabajo hemos ido viendo nuestro propio crecimiento, ¿no? Y acompañando a otros, porque de repente tú eres la que se va a titular y ahí estás batallando con la tesis y otros acaban de terminar, ¿no? Entonces te echan porras y luego ahí viene que otro proceso, que el que encontrar trabajo, que una clase, y entonces creo que nos apoyamos mucho en ese sentido. Qué padre, qué interesante. Qué bueno que hayan encontrado, que hayan generado ese espacio, ¿no? Tan proactivamente buscando que existan este tipo de movimiento. Y bueno, y en tus palabras, digo, porque ya tienes un bagaje, ¿no? Un historial, pues, de trabajar con la cultura digital, pero en tus palabras, ¿cómo definirías tú o cómo defines tú lo que es la cultura digital? Bueno, nosotros, de hecho, las primeras sesiones justamente fue como sentarnos, porque obviamente venimos, cabría decir que en este grupo venimos de tradiciones científicas diferentes, ¿no? Desde la antropología, la psicología, en mi caso, mi carrera primaria es comunicación y luego estudié desarrollo. Hay quienes son sociólogos. Entonces, en este sentido, nuestros bagajes de qué era la cultura digital, era muy difícil llegar a un acuerdo. Entonces, trabajamos un montón para definir la cultura digital, ¿no? Y tratar de decir qué es lo que entendíamos por cultura digital. Entonces, de manera corta, yo te podría decir que la cultura digital, en primero, no es algo que se separe de la cultura, ¿sí? O sea, la cultura digital es algo que está inmerso en nuestra cultura, ya sea como usuarios, ya sea como observadores, ya sea como productores de medios sociales o usuarios de plataformas, pero la cultura digital, además, no es la tecnología. Si bien entendemos que lo digital está transversado por la tecnología digital, no es la tecnología. La cultura digital es una serie de prácticas que puede o no estar en el espacio, digamos, digital, pero que implica el cambio de, podríamos decir, de visión o de alcance del que tenemos sobre lo que hacemos en la vida cotidiana. O sea, nosotros no podemos decir que aparecieron las computadoras y el mundo cambió, pero sí podemos decir que lo que pasa en donde hay una computadora o en donde hay 5 o lo que hacemos dentro de las computadoras sí influye en nuestro proceso como seres humanos. Entonces, eso es lo que, desde mi punto de vista, ¿no? No es que sea el acuerdo de todo el colectivo, porque te digo, es una discusión abierta, en realidad no hemos cerrado como este tema, pero la cultura digital implica un cambio en las prácticas y en la concepción de nuestra realidad, porque las tecnologías, las cosas que hacemos auxiliados de todo lo digital, pues o sea, ahora sí que son transversales a todo, ¿no? A la psicología, es decir, al pensamiento, a la comunicación, es decir, a la manera en que hablamos, en que nos relacionamos, en que interactuamos, pero también a la manera en que las sociedades se organizan, a la manera en que nos es imposible hacer ciertas cosas o por el contrario nos es más posible, ¿no? Y entonces en la cultura digital podemos encontrar muchas cosas como efectos positivos, efectos negativos, o decir no hay efectos, solamente hay, por ejemplo, construcciones, ¿no? Entonces dependerá como para qué vas a utilizar el concepto, pues cómo nosotros podemos definirlo. Pero creo que con esto, no sé si queda claro, pero para mí la cultura digital es nuestra cultura, nuestra forma de ver cuando una tecnología o cuando una plataforma o cuando algo se ve transversado por una tecnología o por algo que necesariamente no se pensar en la tecnología. Interesante, ¿no? Entonces se pone sobre la mesa temas, por ejemplo, sobre las colas de adopción, de la tecnología. Entra en juego temas como
que viene siendo la parte pues, de las capacidades tecnológicas. También me imagino pues que ustedes en su estudio deben tener un antes y un durante y un después de la integración de tecnología. Claro. Hay, por ejemplo, uno de nuestros compañeros que estudia biografías tecnológicas, ¿no? Y eso es como sumamente interesante, el ponerte a reflexionar cuándo empecé a usar tecnología. Y hay gente que no es capaz de reconocer un momento como de ruptura de yo empecé aquí, ¿no? Y hay gente que sí lo tiene muy claro, como mi papá llegó con una computadora a la casa, o yo siempre jugaba videojuegos, o mi mamá utilizaba mucho, o sea, no sé, Candy Crush y siempre la veía en el celular. Entonces, hay quienes sí tienen como muy claro eso y hay quienes no. Y también creo que algo que es importante dentro de la cultura digital es como tratar de perder estas dicotomías. O sea, no es como gente que está conectada y gente que no está conectada, ¿no? Porque inclusive los que no están conectados están de alguna manera, o sea, su desconexión implica algo en relación con lo digital, ¿no? Y por ejemplo, pues ahora en estos momentos donde, por ejemplo, la escuela se digitalizó totalmente, pues vimos estas grandes brechas, ¿no? Estas grandes desigualdades. Entonces, parte de mi trabajo, yo trabajo dentro de la línea de cultura digital y jóvenes, yo trabajo la parte de desarrollo. Y por ejemplo, algo que yo explicaba desde mi trabajo es el uso o la falta de internet no es que sea una desigualdad nueva, no existe una brecha nueva, sino que las desigualdades y las brechas siempre han existido, y entonces cuando aparece lo digital lo que hace es sumarse a estas brechas que ya existen. Es decir, la pobreza, el hambre van a ser probablemente, donde haya pobreza y haya hambre, probablemente va a haber desconexión, ¿no? Y no es que llegó una brecha nueva, no, es que simplemente se añade a las que ya había. Mientras esos problemas estructurales no se resuelvan, lo digital no va a resolver nada. Entonces, pues es interesante y también es complejo, ¿no? Yo hasta el momento he estudiado como el otro lado, o sea, en este no dicotómico, pero el otro lado, la gente que está conectada. Mis estudios han sido casi siempre con gente que tiene la tecnología, y a mí lo que me interesa ver es cómo con esta tecnología ellos han generado procesos de cambio, ya sea de cambio personal o de transformación social, ¿no? Por ejemplo, mi tesis fue un estudio sobre comunidades, yo les llamo comunidades de práctica, porque lo que hacen es tener prácticas similares. Sus prácticas normalmente son prácticas cargadas hacia lo digital, y entonces yo estudié comunidades como los hackers, como los makers, estudié grupos de ciberfeministas, ¿no? O colectivos que hacen arte digital, y pues desde cómo se concibe el arte, cómo se concibe el patriarcado desde el punto de vista de las ciberfeministas, ¿no? Como la filosofía del hágalo usted mismo que llevan los makers, o esta ruptura de los códigos cerrados, ¿no? Cuando hablamos de hackers, por ejemplo. Entonces, un poco mi estudio no está encaminado como a esta diferenciación y estas desigualdades, pero pues es evidente que cuando entras a estudiar lo digital no puedes tampoco hacer o pretender que no existe. Entonces podríamos hablar hasta cierto punto que la tecnología no llegó a cambiar las cosas, solamente nos abrió nuevos espacios para migrarlas. Claro. Es decir, no es que la tecnología nos haga, por ejemplo, si las personas son pobres, no es que las haya empobrecido más, ¿no? O no es que llegó la tecnología y desapareció la pobreza y entonces se volvieron analfabetas digitales. No, es que es mucho más complejo. Estamos hablando de fenómenos que son multifactoriales, que son que van en muchos sentidos, ¿no? Que la forma de comunicarnos también ha cambiado, y que hay fenómenos que valen mucho la pena estudiarlos, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que desde tu colectivo hacen muchas cosas con los videojuegos, ¿no? Desde programas de coding hasta desarrollo de juegos, o también aprender por medio de videojuegos, y ese es otro mundo, ¿no? Que tiene que ver con lo digital, y que hay una industria que está respondiendo a las necesidades. O sea, no se crearían videojuegos si a la gente no le interesaran. Entonces, lo mismo pasa con otro tipo de prácticas sociales
que existen porque se convierten en una necesidad, o el mercado las convierte en una necesidad, pues para ponerlas en evidente, ¿no? Y para entonces poder desarrollar y vender cosas. Entonces, ¿podemos decir que la cultura digital es negocio? En parte porque vivimos en un sistema capitalista, entonces no podríamos decir que eso es bien interesante, porque cuando pensamos en Internet, la raíz del Internet era que era un espacio democrático, donde se permitía la heterogeneidad, donde todos podíamos ser libres, donde no había un gobierno, no había una estructura, hasta era un poco como anarquista la idea, ¿no? Y pensar en la libertad. Y en realidad, pensar en lo digital, pues es también no perder de vista esta otra parte. O sea, si bien sí hay prácticas de desarrollo, es el área en el que yo estoy, de desarrollo y de transformación social, podríamos ponerle la etiqueta sin fin de lucro, pues no podemos dejar de lado que hay una industria detrás, ¿no? Y que hay una industria que obviamente va a buscar colarse. Entonces, cuando hablamos de lo digital, hablamos de industria. Cuando hablamos de lo digital, hablamos de educación. Cuando hablamos de lo digital, hablamos de la comunicación, de las transformaciones sociales. Hablamos de la movilización humana también. No, hay gente, tenía un compañero en la maestría, bueno, ya no es mi compañero, pero sigue vivo, y que él siempre decía que los activistas del click, ¿no? Los click activistas que no eran activistas, porque él fue una persona que le tocó estar en estos sindicatos de los años 80 y pelear, ¿no? Cuando él era como muy joven, y yo le decía, pues claro que sí, o sea, claro que el click hace cambios, ¿no? Y podríamos hablar de muchos ejemplos, la ley Olimpia, persecuciones, desde cosas tan simples como cambiar el final de una serie, que lo logran los fans, hasta cosas tan complejas como presionar para que una ley se apruebe, ¿no? Entonces, lo digital influye en muchísimos aspectos de la vida. Y obviamente, como decías, lo económico y la industria, pues están ahí y tienen intereses propios. A pesar de que está soportada, digamos, la base por algo tangible, como es todas estas estructuras, toda esta tecnología como tal, pues por lo que escucho de tu parte, pues es algo muy intangible, no es algo, pues, podemos decir que es a veces momentáneo o que a veces tiene cierta duración, pero no es algo, digamos, que se pueda encapsular, que se pueda controlar. Digamos, la cultura digital es tan libre como lo es en el mundo real, ¿no? Pero ¿se puede impulsar la cultura digital? Sí, yo creo que sí hay, más que la cultura digital, yo hablaría como de prácticas digitales, ¿no? O sea, hay ciertos alcances que tienen e intereses, ¿no? Por ejemplo, en uno de los casos que yo analicé, en el cual no profundicé, pero que conocí, pues es el caso de Wikipedia, ¿no? Wikipedia es un país por sí mismo, ¿no? Tiene una estructura gubernamental, tiene líderes, tiene embajadores en cada país, ¿no? Tiene sus propios eventos, sus propias reglas, sus propias formas de hacer las cosas. Entonces, no podríamos pensar que la cultura digital es solamente material. Eso sí coincido, ¿no? O sea, pensar que hablar de cultura digital es hablar de computadoras y de consolas de videojuegos y de celulares es un error. Eso no es la cultura digital, eso es tecnología. La cultura digital son todas las prácticas que hacemos con esa tecnología, incluso sin esa tecnología. Porque hay cosas que repercuten en nuestra vida. Por ejemplo, tú ves una noticia, una fake news, que obviamente no reconoces que es fake, porque ese es otro tema, pero ni siquiera te das el tiempo de buscar la fuente, ¿no? Entonces tú escuchas una noticia o lees una noticia en una red social o en WhatsApp o lo que sea, ¿no? Y luego vas y la comentas. Y entonces la reunión en la que tú estás, ese comentario se vuelve el tema de conversación. Y ahí no hay una tecnología. O sea, nadie está en ese momento utilizando el celular, nadie está en ese momento con la computadora prendida, pero lo que se dio, la charla, el momento, viene de un pre-momento, digamos, material, ¿no? O sea, sí hubo eso. Pero lo que sigue es parte de la cultura digital y es totalmente intangible, totalmente inmaterial, por decirlo, ¿no? Entonces sí, no necesitas tener los cacharros, decimos nosotros, o las plataformas
porque también esa es otra cuestión, ¿no? Que la gente, sobre todo ahorita, y yo lo puedo ver desde el lado de la investigación, pues como muchas de las investigaciones tuvieron que irse a lo digital, o sea, están mediadas, ya toda la gente dice, hago investigación digital, o hago etnografía digital, o hago etnografía del internet, y pues no, o sea, no todo se puede estudiar así, no todo está en internet. Entonces, sí hay prácticas a las que tenemos que analizar. Nosotros manejamos como grupo, como colectivo, o sea que no hay prácticas online y offline, porque en los años 80, 90, era como, había esta separación, ¿no? De que tu vida online y tu vida offline. Nosotros decimos que es una on-life, o sea, las tecnologías ya marcan hasta lo que hacemos fuera de ellas, ¿no? Entonces, y comparto eso. Las prácticas son eso, digamos, me atrevo a decir como una serie de checklists que tiene que cubrir para que entonces sea una práctica, para que entonces verdaderamente sea digital, para diferenciarlo de simples cosas que pasan en web, digamos, o que pasan en digitales. Y ustedes como grupo, hablando un poquito más del trabajo que han hecho, ustedes han trabajado en impulsar esas prácticas, hacer algo al respecto de ellas. Pues más bien, bueno, sí hay quienes desde el grupo son activistas. Obviamente todos tenemos como nuestro lado, y lo digo porque pues todos somos investigadores desde las ciencias sociales, entonces es muy difícil ser investigador en las ciencias sociales y como voltear la mirada, ¿no? Entonces todos son activistas de algo, o sea, no sé si de la cultura digital, pero todos sí hacen más que solo estar frente al escritorio. Pero en realidad nuestro trabajo un poco es como sistematizar, ¿no? Observar estas prácticas y tratar de explicarlas, porque tampoco están ahí y luego pudieran asumir esas expresiones como que luego dicen mis alumnos, porque también doy clases, ¿no? Pero luego mis alumnos de que es que todo el mundo está en internet. Y yo así como, en México más de 80 millones de personas no tienen acceso a internet, o sea, no me vas a decir que todo el mundo está en internet, ¿no? Entonces, esta como mala concepción de generalizar, pues pasa porque muchos de los fenómenos sociales no se hace investigación seria, ¿no? No se sistematiza, no se observa, no se entrevista, no se utilizan técnicas, no se hace como un conocimiento científico. Entonces, más bien nosotros lo que hacemos como grupo es tratar de hacer investigaciones de nuestros intereses, obviamente, y de nuestras pues temáticas, ¿no? Te digo, la mía es desarrollo, pero hay otra que es cuerpos y sexualidad, por ejemplo, ¿no? La sexualidad y la tecnología se ha atravesado muchísimo, desde las aplicaciones de citas, ¿no? Hasta gente que se pone cosas raras en el cuerpo, bueno, no sé si sean raras, cosas diferentes en el cuerpo, ¿no? Para como los cyborgs y estas cosas. Entonces, nosotros creo que como grupo lo que sí hemos definido es que queremos poder ser capaces de describir eso. O sea, conocer los fenómenos, conocer diferentes prácticas, conocer diferentes momentos coyunturales, contextuales, y tratar, en la medida de nuestras posibilidades, de explicarlos, ¿no? y de plasmarlos. Obviamente con las restricciones que la academia tiene, porque también hablemos que la ciencia tiene ciertas restricciones, ¿no? Desde políticas de CONACYT hasta políticas institucionales, ¿no? O los recursos propios, ¿no? Yo, por ejemplo, te decía, estudié comunidades y yo tuve la oportunidad, porque fui becada de un programa de calidad, entonces yo tenía dinero para hacer trabajo de campo y pude ir por lo menos a 5 ciudades del país, ¿no? Pero hay quienes hacen un estudio y lo hacen solo con la gente, con los estudiantes de su universidad y punto, ¿no? Y es igual de válido, pero pues mucho tiene que ver con las limitantes propias del investigador, de la universidad, de la pandemia, ¿no? Ahorita pasó que compañeros que están en el grupo ya tenían todo el planteamiento de su problema y de repente se atraviesa la pandemia y tienen que cambiar cómo van a medir ese problema, porque el problema en sí mismo, por ejemplo, cambia, ¿no? Entonces hay que adaptar metodologías, formas de verlo. Pues podemos hablar que en México el reto, digamos, de ustedes como grupo
ha sido pasar de la informalidad a la formalidad cultural digital, ¿no? O sea, algo que también pasa mucho pues en el país, ¿no? De la cultura informal mexicana, pues tan popular, ¿no? Que es, entonces, digamos que de cierta manera están viviendo ese mismo fenómeno, pero ahora a través pues, de las digitales. Sí, es que pues somos gente muy apasionada de lo que hacemos, ¿no? Nos gusta, genuinamente estudiamos posgrados porque nos gusta pues la academia, nos gusta la investigación, pero sí, pues constituir un grupo es mantenerlo, ¿no? Es no perder el interés. Por ejemplo, nosotros teníamos quienes lo liderean son Gabriela Montoya y Enrique Pérez Reséndiz, y ellos tienen la convicción de hacer un encuentro de jóvenes que estudian cultura digital, ¿no? Un encuentro nacional, pero se atravesó esto y entonces pues sus buenas intenciones están como en espera. Y nosotros igual, o sea, estamos en nuestros propios procesos académicos, formativos, laborales, juveniles, maternales, lo que sea, y entonces pues es un poco caber todo eso y que nuestro grupo tenga pues un respaldo, ¿no? Ahorita tenemos un respaldo institucional y hay muchísimos colectivos que no lo tienen y que hacen cosas fantásticas también, pero pues nuestro interés es no perder ese respaldo y entonces pues acostumbrarnos a las limitantes que el respaldo representa, ¿no? Así como tiene muchísimas ventajas, como la formalidad, por ejemplo, pues tiene muchas otras, como que cuando no hay presupuestos las cosas no pueden salir adelante. Con el hecho de que la tecnología hasta cierto punto se ha logrado democratizar, digamos, nuestro espacio digital, ¿se puede hablar de líderes culturales digitales? ¿O eso ya es algo del pasado? No, yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede, pero creo que más bien como líderes digitales, yo creo que hay como, por ejemplo, líderes dentro de la cultura hacker, ¿no? Que en teoría no debería haberlos porque son muy horizontales, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que sí hay gente que el mercado es un líder dentro de la cultura digital, ¿no? Porque nos direcciona hacia dónde nos queremos mover. Hay gente, si hablamos de plataformas, podemos identificar en grupos, liderazgos, es decir, se reproducen los patrones de un comportamiento social. En la sociedad hay líderes, ¿no? Tú vas a una escuela y en un salón hay un líder, y en la escuela hay otro líder, y a veces los líderes se contrarían, ¿no? O sea, está quien dirige y propone una política y quien la quiere tumbar. Entonces, esas mismas pues cosas que pasan en la vida, pues pasan en lo digital, ¿no? O sea, ¿quién se posiciona como líder? Creo yo que pues quien tiene la capacidad de reconocer quiénes son sus usuarios. Entonces, y de transformarse. ¿Tú crees que haya un futuro para los mexicanos en este mundo de la cultura digital? O sea, ¿puede haber un espacio para que México, digamos, dé a conocer su cultura a través de digitales, o que empiece a generar cultura digital ya de forma directa? O sea, de que exista ese distintivo de ser mexicano en la cultura digital. Yo creo que sí existe, pero creo que como reproductores de prácticas mexicanas, los invisibilizamos, ¿no? O los hacemos menos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo conozco uno de los grupos que yo estudié, son unos chicos de Aguascalientes, tienen un colectivo, siempre hablo de ellos, les mando saludos, les voy a compartir el programa, se llama The Inventor House, es un colectivo de makers en Aguascalientes, y ellos, por ejemplo, uno de los fundadores era parte del programa espacial en México, o sea, nuestra NASA mexicana. Y ellos diseñaron todo un programa espacial para hacer el lanzamiento de un pico satélite a la estratosfera. O sea, y eso no es cualquier cosa, construyen el pico satélite, bueno, tienen las piezas, pero lo arman, y luego lo lanzan, y luego lo rescatan. Y entonces se hace como si fuera una misión espacial. Y entonces hay gente que, como en una misión espacial, se encarga de hacer las playeras y los botones y de echar porras. Hay gente que toma nota de todo el proceso. Hay quienes son los programadores. Está el equipo de rescate del pico satélite, ¿no? Está quienes arman el pico satélite. Y a mí no me parece menor eso, pues.
O sea, a mí no me parece que sea una práctica sin sentido, que sea una práctica poco valiosa, ¿no? Me parece que es una práctica, o sea, ¿quién manda a la estratosfera? Nomás imaginen hasta dónde está, y se mandan cosas hasta allá, y hay videos, y poco se sabe. Afortunadamente estos chicos sí han tenido como mucho, pues no voy a decir publicidad, pero sí han tenido como algún apoyo, y en medios locales y también en algunos medios de otros estados han sido invitados a reproducir el programa. Y pues, o sea, quizá pareciera algo chiquito, pero a mí me parece importante, ¿no? Quien se ha dado la vuelta por lo que fue Campus Party y ahora fue Talentland, donde yo me quedé en la versión prepandemia, había gente que hacía cosas súper interesantes, por ejemplo, de videojuegos, ¿no? Y que lo que les faltaba era recursos, pero los videojuegos, la interfaz, de qué trataban, estaban súper interesantes. Hay mexicanos trabajando en videojuegos que están vendiéndose ahorita, ¿no? Y que son populares. Entonces yo creo que sí tenemos un espacio. El cine, por ejemplo, que es parte de la cultura digital, tiene grandes talentos. Las industrias culturales, la música, el arte, tiene grandes talentos, pero yo creo que también nuestras políticas no saben aprovecharlos, ¿no? También creo que hay cosas que son como engañosas. Recuerdo que estaban en elecciones y bueno, un candidato, así puedo decir, porque aquí no está vendido nada. Pero, por ejemplo, Ricardo Anaya hizo un hackathon, ¿no? Que quería que le crearan como algo para su campaña. Y yo recuerdo que la gente estaba muy enojada porque decían, lo que quieren es que trabajamos gratis y no se vale, pues, o sea, con el pretexto de vas a tener experiencia en un hackathon, ¿no? Pues no es eso. Wikipedia, el capítulo México es muy valioso. México es uno de los países que tiene como mucha participación de wikipedistas. Y es muy valioso, hacen seguido, o por lo menos prepandemia también se hacían seguido wikitones, ¿no? O editatonas. Entonces, a mí esas cosas no me parecen ni menos importante que las de otros países, ni tampoco hay que demeritarlas. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros acabamos de sacar una publicación, resultado de nuestras propias investigaciones, y pues a lo mejor la gente lo ve como de, es un libro de unos chavos investigadores, pero por ejemplo es uno de los primeros libros de cultura digital que tiene trabajo empírico, o sea que no teorizamos y hacemos ensayos, sino trabajo empírico, damos resultados de trabajo de campo, de haber salido, de haber observado, de haber entrevistado, de haber hecho grupos, de haber hecho análisis de contenido, y eso no es menor, pues, porque en un país como el de nosotros, por ejemplo, el ensayismo es muy común. Entonces hay poco trabajo de cultura digital con trabajos empíricos y nosotros logramos un libro así. Entonces, me parecen cosas importantes. Para aquellos que a lo mejor están escuchando, ¿qué se necesita para, en la práctica, hacer cultura digital? O sea, ¿qué necesitaría cualquier persona o un estudiante saber o estudiar para poder, digamos, entrar en estas prácticas que ustedes ya han identificado de cultura digital? Pues yo lo que te puedo decir es lo que yo observé y mis resultados me dicen que no se necesitan más que ganas. No se necesitan ni siquiera tener una computadora para poder hacer cosas de cultura digital, porque hay muchos lugares donde te prestan una computadora, hay mucha gente que está tratando de impulsar, pero lo que se necesitan, o sea, son ganas, es disciplina, es iniciativa, y obviamente es también estar conscientes de que tenemos unas estructuras sociales muy complejas, ¿no? O sea, el sistema nunca nos va a apoyar y tenemos que ir un poco a contrasistema, ¿no? No me refiero al anarquismo, este tipo de cosas, pero pues no te la ponen fácil, ¿no? Hacer ciencia en un país donde nuestros líderes de ciencia de repente no entienden la importancia de ciertos temas, ¿no? O tienen sus prioridades de presupuesto en una cosa, pues es como ir en contracorriente, ¿no? Nosotros queremos investigar otra. Entonces yo creo que ganas solamente y como iniciativa, porque por ejemplo yo tengo alumnos que de repente me dicen, maestro, es que no tengo computadora, y yo le digo, pues es que en el centro te prestan y gratis y te dan internet, nomás tienes que ir allá. Ay, es que me tengo que levantar temprano. No, pues hijo, pues sí, tienes que levantar temprano. Pues eso, levantarse temprano, tener disciplina.
Entonces, de cierta manera, pues es eso, ¿no? Ganas y el saber buscar y saber encontrar esos espacios, esas oportunidades, esos momentos que se den por la dificultad, pues, del entorno, ¿no? Que no se presta para ello. Claro, y también pensar que cuando estás en una posición de privilegio, porque yo estoy consciente de que estoy en una posición de privilegio, o sea, soy una persona que estudié, soy una persona que tengo pues muchas cosas, pues cuando estés del otro lado, ayudar a los que quieren pero no pueden, ¿no? O sea, ser un poco activista, ser un poco consciente, si alguien no tiene internet, pues véngase aquí y yo les presto, ¿no? O sea, como también dar la otra parte. Cuando a ti te echaron la mano, pues echar tú también la otra mano, para que todos podamos crecer, ¿no? Y transformar. Interesante. Y bueno, no sé, un mensaje con el cual quisiera cerrar tú la cápsula, digamos, dirigiendo a nuestras escuchas. Pues bueno, si me lo permites, darles el nombre del libro que acabamos de publicar. Se llama Jóvenes entre plataformas sociodigitales, culturas digitales en México, y es un libro abierto, que también esa es otra cosa a la que apostamos, ¿no? La ciencia y la cultura digital venían con la idea de ser abiertos, ¿no? A nosotros nos parece de repente como un poco hasta egoísta, ¿no? Que tú haces ciencia y luego tus libros cuestan carísimos, ¿no? Y quienes queremos hacer ciencia no podemos ni comprarlos, no se diga quienes ni siquiera están interesados en estos temas, ¿no? Entonces nuestro libro es abierto, yo te voy a compartir la liga para que pues aquí quede en este espacio. Entonces, pues un mensaje es eso, como que hablando de apoyarnos, pues este libro es abierto, léanlo, compártanlo, critíquenlo, construyenlo, y a la gente que como nosotros está tratando de construir, de entender, de participar de la cultura digital, pues que nos abran las puertas, que también nos den oportunidades, ¿no? Como, ahora sí que como joven, como mujer, como investigadora nueva, pues cada una de mis ahora sí que etiquetas tienen obstáculos, entonces, y mis compañeros y compañeras del grupo igual, entonces creo yo que es como necesario e importante que recordemos pues que todos venimos de algún lugar, ¿no? Todos tenemos que partir. Entonces, pues mi mensaje sería que la cultura digital no es más que la extensión de nuestra propia cultura, y por ello es importante estudiarla, y que sí es un tema prioritario porque ya nadie está fuera de la cultura digital, o sea, todo es cultura digital, inclusive lo que es análogo, pues, o sea, porque esta división no existe. Entonces, pues que tratemos de ver un poco más como la vida más digitalizada, y entonces gente como nosotros, pues que no estamos en la industria, pero que estamos en la investigación, pues que tengamos oportunidad, ¿no? Y valorar también lo que decía, un poco lo local, lo nuestro, y darle pues cabida. Entonces yo creo que ese sería como mi mensaje, y también pues agradecerte que me invitas, y obviamente sé que es algo distinto a lo que han platicado, pues pero me parece que también es un espacio pues bastante interesante donde converge, ¿no? Porque también no se pueden hacer, por ejemplo, no se pueden hacer videojuegos sin saber qué es lo que la gente quiere, y para eso necesitan investigación de mercado o de lo que sea, ¿no? Pero se necesita. Entonces, pues muchas gracias, y pues cualquier cosa también dentro del libro vienen pues nuestros correos, nuestras instituciones, nuestros nombres, nuestros intereses. Bueno, para aquellos que tengan interés en contactarse con directa contigo, no sé si puedes compartirnos tus correo o redes sociales. Sí, mi correo es alma.celia@gmail.com, y mi nombre completo, Alma Celia Galindo Núñez, es como me encuentran en todas las redes sociales.